Estamos de regreso y tal como lo habíamos anunciado antes del corte comercial, se encuentra con nosotros en el estudio Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Canaco Tapachula y la Frontera Sur, con quien estaremos hablando acerca de la campaña de afiliación a la Cámara de Comercio. Bienvenido. Gracias amiga, ya contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en este inicio del año 2026. Con esta jornada, arrancamos también nosotros jornada, normalmente cuando los presidentes de Cámara vamos a concluir nuestros periodos, hacemos la última campaña de afiliación, normalmente es al inicio y al final es la campaña de afiliación. Yo ya estoy a escasos 7 meses de terminar mi periodo y bueno, arrancamos esta campaña de afiliación para invitar a todos los comerciantes, empresarios, prestadores de servicios, turisteros, ¿no?, que se quieran sumar a la Cámara de Comercio de Tapachula y la Frontera Sur. Vamos a hacer un pequeño recuento porque justamente pues ya está por terminar, digamos, la administración que tú dirigiste. Cuando iniciaste, ¿cuántos socios habían? Y en el momento aproximado, si no se tiene un número exacto, sí, ¿cuántos hay? Mira, empezamos, normalmente en Tapachula tenemos alrededor de entre 400 y 600 socios en activo. La cartelera o el listado de socios más grande que se ha tenido es un poquito menos de 1000 en algún histórico momento de Tapachula, sobre todo por programas que se tenían como el INADEM y demás. Pero justo en el 2018 se quita el apartado del programa del fideicomiso del INADEM, que era el apoyo a los comerciantes, y pues ahí se nos cayó de alguna manera bastante la afiliación. Y luego tristemente viene el tema de la pandemia, y la pandemia hizo que, bueno, nos fuéramos súper abajo. La verdad que agradecidos siempre los que somos parte de la Cámara de Comercio con las empresas más grandes que no dejaron de dar su aportación anual para que la Cámara de Tapachula siguiera funcionando. No era yo el presidente en ese momento, yo era el síndico para el contribuyente en ese momento de la pandemia, pero sí se nos cayó muchísimo, quedamos prácticamente con 150 socios activos. Activos le llamamos al que paga, ¿no? O sea, al que sí paga su anualidad, que pues de ahí se sostiene la infraestructura de la Cámara de Comercio, que si bien en Tapachula tenemos un edificio propio, con instalaciones propias, pero bueno, no deja de haber gastos de luz, de manutención, ¿no?, de sueldos, de nóminas y del personal que trabaja en la Cámara de Comercio. Y sobre todo también de algunos eventos que realizan, ¿no? Los eventos que nosotros realizamos. Fíjate, nuestros eventos no son tan costosos porque normalmente nuestros eventos son subsidiados por los socios, los invitados, la gente que pertenece o que invitamos nosotros hacia la Cámara de Comercio, y la mayoría de nuestros eventos la gente paga, no andamos regalando nosotros básicamente nada. Sí hacemos cosas subsidiadas. Por ejemplo, el año pasado hicimos un foro interesante en el Teatro de la Ciudad para celebrar el aniversario número 113 de la Cámara de Comercio, sí, en el que tuvimos la oportunidad de firmar con Naciones Unidas y con nuestro presidente nacional de Confederación el Pacto de Integración Laboral Migrante. Bueno, en ese evento que sí era un evento muy grande, pues sí aportamos los socios, ¿no? Y entre todos hicimos ahí una cooperación sustanciosa para poder llevar a cabo este evento, pero básicamente tratamos de que no le cueste a los socios, que no le cueste a la Cámara, y que si va a costar algo se divida entre todos los socios para que definitivamente nos salga más barato. Algo que nosotros hemos aprendido en la Cámara de Comercio es que el trabajo colectivo nos ayuda a hacer cosas muchísimo más grandes sin que nadie tenga que desgastarse de su dinero, y al final pues nosotros somos empresarios, sabemos que de eso se trata, no se trata de estarle poniendo algo sin que te genere una remuneración, ¿no? Al contrario, tiene que haber un beneficio para todos, y esto es algo que hacemos en la Cámara de Comercio. Ahorita ya tenemos una recuperación bastante interesante, hablamos ya de un poquito más de 500 socios que están pagando su anualidad, en un padrón que ya hemos recuperado de alrededor de 860 socios, pero sí nos pusimos una meta el año pasado de pretender llegar a 1000. Fíjate que la cuota que nosotros cobramos en la Cámara de Comercio tiene una generalidad de 2,000 pesos anuales
por empresario. Obviamente hay empresas que pagan un poco más, pero la mayoría, o más bien el rango general, el estándar es de 2,000 pesos al año. Entonces hablábamos de que si tenemos 1,000 socios de 2,000, pues podemos tener 2 millones de pesos al año, y con eso pues ya nos permite poder generar sobre todo las capacitaciones. Esas son las que sí nos cuestan un poco más, porque sí tenemos que contratar nosotros a las personas, o tenemos que poner nosotros todas las instalaciones y pues obviamente los gastos, obviamente de luz, de manutención y demás, para que se den ahí las capacitaciones. Entonces todo eso tiene un costo, y pretendemos lograr esta meta de 1,000 para el cierre de... Yo termino con el favor de Dios a finales de verano de este año, y me gustaría estarle entregando a la siguiente presidencia un padrón de 1,000 socios en la Cámara de Comercios. ¿Quién se puede afiliar a la Canaco? Todos, la verdad es que todos, porque además logramos algo. Antes teníamos como un candado nada más, ¿no? Que te pedía que tenías que tener un RFC. Si tú no eras una persona registrada ante el SAT, no podías ser socia de la Cámara de Comercio. Ahí yo, haciendo gestiones a nivel nacional con nuestro presidente nacional, Octavio Latorre Estefano, logré que se me aceptara un apartado en el que yo le decía que los municipios que estamos en provincia y que estamos más alejados del centro del país, tenemos muchísimo más margen de comercio informal. Yo le decía, necesitamos captar comercio informal para llevarlos a la formalidad. Entonces generamos una figura que le llamamos no socio sino asociado, ¿no? Entonces este que paga su anualidad como asociado es una persona que no tiene un RFC, que aún no está dentro de la formalidad, pero que tiene intenciones de ir hacia la informalidad. Esa persona ya se puede asociar a la Cámara de Comercio para que nosotros lo llevemos de la mano en su proceso de transición para poderse volver una persona formal. En el caso de los que ya están dentro de la formalidad, que ya tienen un RFC, pues ese es el único requisito que la ley mexicana nos pide para poder ser socios de la Cámara de Comercio, tener un RFC dado de alta ante el SAT, y con eso te haces socio de la Cámara de Comercio. Entonces, desde el más chiquito que tenga un RFC hasta el más grande empresario tapachulteco o de la frontera sur puede ser socio de la Cámara de Comercio. Sí, porque muchas veces se piensa, ¿no?, que se necesita una empresa grande o mínimo mediana para poder formar parte de estas cámaras de comercio. Y bueno, pues aclarado, no es así. Y también de cualquier índole. Es decir, desde alguien que presta servicios en el ramo restaurantero, también alguien que está en la industria agrícola, cualquier persona puede ser parte. Cualquiera. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar del sector agrícola. Por ejemplo, nosotros tenemos como socio de la Cámara de Comercio a la Asociación Agrícola de Productores de Plátano El Soconusco. Ellos son socios nuestros y ellos agrupan a todos sus socios dentro de su asociación. ¿Por qué son socios además de la Cámara de Comercio? Porque nosotros como Cámara de Comercio tenemos una representación municipal, estatal y federal ante los organismos de gobierno. Tenemos la representación patronal ante el IMSS, tenemos representación ante el Infonavit, tenemos las sindicaturas ante el SAT. Entonces, aunque es una asociación bastante grande y fuerte, la Asociación Agrícola de Productores, pues ellos les conviene ser socios de nosotros porque tenemos componentes nosotros como organismo que ellos netamente no tienen, ¿no? Entonces ellos están asociados con nosotros, pero también de manera individual tenemos socios que venden agroquímicos, tenemos socios que venden, no sé, básculas, ¿no? Tenemos socios que venden remolques, tenemos contadores, abogados, doctores, tenemos capítulos especializados de transporte, tenemos capítulo especializado de la masa y la tortilla, del tema, por ejemplo, que es muy pujante, ¿no?, de las mujeres, que es el tema de la belleza, ¿no?, y el arte que conlleva todo lo que tiene que ver con el cuidado femenino, ¿no?, con el arreglo de las uñas, del cabello. Tenemos una vicepresidencia también de eso, tenemos una vicepresidencia de alto impacto en cuestiones de comercio, de abarrotes, ¿no?, con este tráfico comercial que tenemos siempre con Guatemala, pero también tenemos una vicepresidencia de mercados, por ejemplo, ¿no?, o sea, que atiende a todos estos pequeños comercios que están en el día a día y que somos la mayoría. La verdad es que en Tapachula hablar de empresas medianas, pues es hablar de un nicho muy chiquito de oportunidad. La mayoría de los socios
que somos de Cámara de Comercio o de los empresarios tapachultecos, pues somos empresarios microempresarios, ¿no? Todos tenemos negocios muy pequeños que no pasan de los 10 trabajadores. Y ahora, para ya entrar un poquito más en materia, ¿cuáles son, digamos, las especificaciones? Háblanos un poco del proceso, cómo se pueden acercar para afiliarse. La manera de acercarse es buscándonos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, sobre todo, nos buscan en Canaco Tapachula. Ahí están nuestros números de teléfono, nuestra ubicación es en la colonia Las Galaxias, aquí en el lado norte de la ciudad, ahí tenemos nuestras oficinas. Es cuestión nada más de que se acerquen o que nos manden un WhatsApp. La gente a mí me manda WhatsApp, todo el mundo tiene mi teléfono, no me encuentran ahí en redes sociales, me pueden mandar un mensaje para que nosotros los canalicemos. La verdad es algo muy sencillo, no es algo engorroso, no te pedimos... Burocrático. Sí, no es burocrático, no te pedimos mucha papelería. Insisto, si tienes tu RFC, tráelo para que te demos de alta con tu RFC. Si no lo tienes aún, vente así y platícanos de qué va lo que tú haces y nosotros te vamos a orientar para cómo puedes llegar a este deber ser. Cuando yo me refiero al deber ser en el comercio, es bien complicado, fíjate, nosotros tenemos que pagar reglamentación municipal, tenemos que pagar impuestos estatales, tenemos que pagar impuestos federales, ¿no? Entonces, cuando tú estás dentro de la formalidad, y tienes todo este catálogo de impuestos que tienes que pagar, pues empieza a volver como que tedioso, y dices, ala, y entonces la gente ya no quiere y quiere estar en la informalidad. Entonces, cuando se acercan a nosotros, pues nosotros les explicamos que también dependiendo del tamaño de tu empresa, pues es la reglamentación, los impuestos que tú tienes que pagar. Por ejemplo, si estás iniciando, pues estás dentro del régimen de confianza, que pues son muchísimo más económicos los impuestos que se aportan ahí, a que si tú eres una sociedad anónima o ya eres una empresa más grande, o por qué te conviene estar en qué régimen fiscal para poder tener mayores utilidades y que la carga fiscal no sea tan grande. Todo ese tipo de orientación nosotros lo damos dentro de la Cámara de Comercio. Yo creo que hay 5 componentes muy interesantes dentro de la Cámara de Comercio que hacen que convenga a la persona que está emprendiendo, desde el chavo que está saliendo de la universidad y está arrancando su primer negocio, o que quiera hacer sus primeros pininos, ¿no? Uno definitivamente es esta parte de interlocución que tenemos con el gobierno en sus 3 órdenes, ¿no? Tanto en el nivel legislativo, ejecutivo y judicial, como en el tema municipal, estatal y federal, ¿no? Tenemos una maravillosa relación con los 3 órdenes de gobierno. Justo ayer estuvimos en una reunión con la secretaria general del Estado de Chiapas y el presidente municipal. Todo el tiempo estamos vinculados con ellos haciendo gestiones. Por otro lado, tenemos esta parte de la asesoría, la capacitación, ¿no? El cómo vamos llevando de la mano al comerciante para que vaya creciendo en su negocio. Tenemos también esta parte del networking empresarial, en donde en nuestros desayunos empresariales a ti te ha tocado, puedes irte relacionando con otros empresarios, escuchando las experiencias de otros comerciantes, de otros prestadores de servicio, de los turisteros, ¿no? Y entonces esta ola de oportunidades de networking que nos va llevando. Hay otra gran oportunidad que emana de ahí, ¿no? Del networking, que es esta parte de la fortaleza que nos da el que seamos muchos, el poder decir, ok, aquí estamos todos los que pertenecemos a este organismo, y eso pues nos facilita muchísimo de las actividades y de los trabajos, que no es lo mismo cuando lo haces de manera individual, ¿no? Sí, claro. Jorge, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros el día de hoy. Vámonos a la sección deportiva porque Arturo Picasso tiene la información más importante en estas disciplinas en la región.